y se van sumando camaradas, amigos, amigas, que quieren participar con su análisis, con sus comentarios ante lo que está ocurriendo y además que puede convertirse en un flanco mediático contra la presidenta Claudia Sheinbaum, si acaso no se ha convertido ya, porque la están responsabilizando. Seguramente se acuerdan que hace unos días dijo, si no se echa abajo lo del impuesto a las remesas, nos vamos a movilizar. Bueno, pues están culpando a la presidenta por esto y muchos me dicen, tú y tu defensa de la 4T y de Claudia Sheinbaum. No, es que eso se puede convertir en una situación ahí eh, tensa, de conflicto entre los presidentes, entre la presidenta y el presidente Donald Trump. Le agradezco mucho a Gela Huerta, le agradezco mucho a Manuel Aranda, a Molay Maza Ontiveros, a César López el Vampiro, a ¿quién anda por ahí también? A Daniel Marmolejo, que se estén sumando a esta mesa, el buen Toño Ruiz también, veo al maestro Ricardo Sevilla. De hecho, déjame, si me permites, Gela, por horarios, déjame pedirle la opinión al maestro Ricardo Sevilla de toda esta locura que se está viviendo hoy, que le ha ocupado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo gran parte de su mañanera del pueblo. Bueno, salvo los minutos que se aventó Reinaide con su show, Reinaide Ramírez. Ricardo Sevilla, empiezo contigo, dame tu visión, tu panorama. Querido Vicente, público memorioso, saludos a toda la mesa, nuestros amigos, a Gela, que es la única mujer. Habría que invitar a otra mujer también para que la cosa estuviera pareja. Yo soy de esa idea, pero bueno, saludos a toda nuestra audiencia. Comencemos con un hecho que a muchos comentócratas, Vicente, comentócratas racistas, se les pasa por alto, lo rechazan, lo desconocen, que es justamente, estaba yo escuchando a tu invitada, a tus invitados, esta enorme aportación de la comunidad migrante a la economía de Estados Unidos. En la derecha no lo ven, no lo entienden, lo están ignorando, y yo quiero insistir en esa parte, en la aportación muy relevante de nuestros compatriotas a la economía de Estados Unidos, porque eso es irrefutable. Y ojo, esto no es una hipérbole ni una exageración, como dicen esos comentócratas, sino una realidad palpable y sostenida por muchos estudios, por muchísimas estadísticas, y no están estudiando nuestros comentócratas, pero bueno, eso ya es otra cosa, ya ellos y su mala cabeza, pero en un momento más, en el transcurso de esta mesa o antes, me gustaría darle unos datos duros que estaba yo revisando aquí en la computadora, que aquí tengo, que es mi prompter. Pero bueno, de entrada, a mí me gustaría decir que estos operativos, estos terribles operativos, no están solo buscando detener a las personas, sino también infundirles esto que estaba diciendo la colega corresponsal, infundirles terror, porque aquí el objetivo es disuadir a la migración no presente, sino futura, y obligar a los migrantes a vivir en la sombra, haciendo que esas contribuciones, que sin duda la tienen, estas contribuciones económicas, sean aún más invisibles y, ojo, explotables. Ese es el meollo del asunto. Estados Unidos siempre ha manejado su política migratoria como un arma de control social a través del miedo y a través de la incertidumbre, pero no solo eso, también hay más. Detrás de estas terribles redadas se esconde un racismo estructural que victimiza a las comunidades latinas, pero especialmente a la comunidad mexicana. Yo cada que escucho a los cretinos conservadores exaltando sus películas hollywoodenses, me siento asqueado. Y es que ahí en esas películas siempre hay narrativas antiinmigrantes, porque estas narrativas son impulsadas, sí, por los sectores políticos, pero con la perniciosa ayuda de los medios de comunicación. Y se nos ha olvidado que entre los medios de comunicación no solamente están los periódicos, las revistas, las televisoras, ahora las plataformas también, sino también el cine es un medio de comunicación masivo.
Y ahí en esas películas, en muchísimas ocasiones, se justifican o intentan justificarse acciones como estas redadas, pintando a los migrantes como una amenaza, en lugar de retratarlos como lo que yo creo que son, un pilar económico, un pilar cultural, y esta percepción lleva muchísimos años arraigada en la narrativa política estadounidense. Es la manifestación de una arraigada xenofobia que se niega a reconocer la humanidad y la importancia de las personas que buscan una vida mejor. Y justo por eso a mí me enoja, me enardece ver cómo son tratados los migrantes, los están tratando en estas redes como criminales y no como pilares de la economía estadounidense. Estamos, desde mi punto de vista, y creo que desde todos en la mesa, ante un grave retroceso en materia de derechos humanos. Me asombra muchísimo y me descorazona, la verdad, también bastante, ver y escuchar a estos clasistas estúpidos como Pedro Ferriz, que es decir un hombre, pero hay muchos en las redes que celebran estas redadas en contra de nuestros paisanos, en contra de nuestros compatriotas. Prácticamente están diciendo que esta gente, estos policías, son como héroes, y no lo son, no son héroes. ¿Qué va? De ninguna manera lo son. Los agentes embosados, enmascarados, que hemos visto, lo voy a decir sin eufemismos, como perros de caza, lanzándose contra la comunidad migrante, están muy lejos de toda heroicidad. No son héroes, son los ejecutores de una política que pulveriza los derechos humanos en nombre de una política racista, que es la política de ICE, la política de Donald Trump, y la comunidad migrante está sufriendo atropellos muchísimos. No estamos hablando aquí con la pasión. Por supuesto que hay muchísima pasión, pero hay enanos intelectuales por todos lados, jactándose de que son internacionalistas, de que son especialistas en geopolítica, pero si lo fueran, entonces sabrían que la propia oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que era lo que yo quería decir, estima que el mayor nivel de migración esperado entre 2024 y 2034 impulsará el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 8.9 billones de dólares. Eso es una proyección que me dirán algunos, se hizo el año pasado y que se verá de aquí a 9 años, pero ya hay cifras, ya hay datos que dan cuenta de la importancia de la comunidad migrante en Estados Unidos. En 2023, por ejemplo, la contribución de los migrantes a la producción económica de Estados Unidos fue de 18%, equivalente a 2.1 billones de dólares. Nuestros compatriotas pagan impuestos y sí tienen poder adquisitivo en este país. Estaba yo leyendo que en 2023 los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 89.8 millones de dólares en impuestos. O sea, hay un poder adquisitivo tremendo también, que es de 299 mil millones de dólares. ¿Qué le estoy diciendo? Que los migrantes en general contribuyeron con 579 mil millones en impuestos locales, estatales, federales, pero le quiero decir más, y escúcheme usted muy bien, los migrantes fundan nuevas empresas a tasas más altas que incluso los propios nacidos en Estados Unidos. Más del 40% de las llamadas empresas Fortuna 500 fueron fundadas por migrantes. Los migrantes han estado involucrados en el desarrollo de las patentes en industrias estratégicas en los últimos años en 30%. Así que el uso de estos gases lacrimógenos, de estas granadas aturdidoras que te dan un vuelco en el pecho contra nuestros compatriotas, estas detenciones masivas, no son solo un maldito acto de brutalidad, sino una estrategia para despojar a los migrantes de su dignidad y de sus derechos. No quiero ser Reina Aide, no quiero tardar demasiado en esto, pero Vicente, Gela, compañeros de mesa, una y otra vez yo me he quedado con la boca abierta ante las acciones de la policía de Estados Unidos,
golpeando, asesinando, maltratando a migrantes, y a mí me pesa muchísimo estar viendo esta nula empatía de parte de las autoridades, de parte de la policía con las personas, y es la instrumentalización de una fuerza que lo único que busca, desde mi punto de vista, es el control, el sometimiento, que no pocas veces ha derivado en torturas y en asesinatos. Un panorama absolutamente terrorífico, querido Vicente. Cedo mi micrófono. Claro que sí, Ricardo. Yo creo que hasta el más, bueno, no, iba a decir hasta el más racista se tiene que sensibilizar. Obviamente, desde la ignorancia hay muchos que les vale madre que les presentemos imágenes como esta. A mí lo que me lastima mucho es que haya mexicanos en México que hablen desde la ignorancia, precisamente, contra nuestra gente. Díganme si esto está, entre comillas, bien. Es una mujer embarazada. O sea, la gran criminal siendo objeto de un operativo de ICE. A ver, Ceci, écheme. Let her go, she's pregnant. Let her go, she's pregnant. That girl is pregnant. Let her go. Let her go, she's pregnant. Let her go. Let her go. Let her go, she's pregnant. Let her go, she's pregnant. Hey, we got it. Don't worry, we got it. We got it. They just arrested a pregnant girl. Anakin, 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 Anakin. Algo tiene que estar muy torcido para que alguien aplauda un operativo así, con esas formas, para arrestar a una mujer embarazada, pero al final soy muy falto de objetividad, porque pues obviamente mis sentimientos están involucrados. Mi querida Ángela Huerta, tu perspectiva acerca de esto que estamos tristemente viendo. Creo que el tiempo de comprender, querido Vicente, compañeros, que el mundo está básicamente dividido, creo yo, en dos maneras de mirar. Quienes creemos que debe ser protegidos los derechos de todos los humanos, de los niños en Gaza, de los palestinos en general, de los migrantes ahora sufriendo este fascismo enloquecido de Donald Trump y sus secuaces, etcétera. Y aquella parte de la humanidad que por diversas razones, quiero pensar que en mucho por una falta brutal de información sobre muchísimas cosas, está ideológicamente en ese lugar, ¿no? En donde se avalan, en donde se aplaude las situaciones más trágicas del planeta, ¿no? En donde justifica la situación, gente que justifica la situación que hoy se vive, el genocidio brutal que hoy se vive en Gaza, esta agresión innombrable que están viviendo todos, muchos de nuestros connacionales migrantes en Estados Unidos y muchas cosas más, ¿no? Que en el planeta han de verse así. Y creo que es el momento en que la humanidad hoy estamos como enfrentando una gran responsabilidad como seres humanos, ¿no? Hemos tenido una dinámica de mucha pasividad, me parece a mí, como humanidad. La criticamos cuando vemos las películas de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio alemán, y muchas personas pensamos, ¿cómo pudieron los humanos, los gobiernos de aquellos momentos, ¿no? Permitir esa situación enloquecida en la que se mataba a los judíos como si fueran casi animales, ¿no? O peor.
Y ahora que este momento nos confronta, un momento en que estamos viendo matanzas igual de monstruosas y en que estamos también ahora mirando esta sublevación, me parece a mí absolutamente respetable y justificable de toda esta comunidad, que yo creo que va a ser muy importante. Estaba recordando ayer en Noroña la película de Salma, ¿no? Y todo la gran lucha de Martin Luther King para la reivindicación de los derechos de la gente de color en Estados Unidos, y trataba de hacer algún tipo de comparativo, ¿no? Entre lo que puede significar esto. Y yo creo que con sus debidas distancias, lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos tiene que terminar eventualmente en una lucha en la que incluso se lograra derrocar a Donald Trump. No puede ser que un pederasta, que un fascista, ¿no? Casi tipo Hitler, pero más raro, loco y moderno, tenga hoy la fuerza, ¿no?, del imperio para estar violentando a todo el planeta y que el planeta no podamos hacer nada. Me parece que ahí hay una fuerza, por supuesto, primero nacional en Los Ángeles y en los distintos lugares de Estados Unidos, pero después tendrá que ser de alguna manera mundial, tenemos que pensarlo, por lo menos la solidaridad que desde México podamos. Nosotros estamos en este movimiento nacional y he hablado en este par de días con varios movimientos migrantes muy importantes en Estados Unidos y les he dicho, pues lo que podamos hacer, ¿no? Cualquier tipo de movilización solidaria que desde acá, ¿no?, los obradoristas fundadores de esta transformación podamos hacer para acompañar esta lucha, lo vamos a hacer sin ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar, ¿no?, el modo en cómo mejor podemos ayudar. Yo creo que estamos confrontando ya un momento en que tenemos que pensar más allá de nuestras narices, más allá de nuestros intereses locales y de nuestra casa y de toda esta lógica un poco individual y egoísta, para como humanidad plantearnos que si no le damos una vuelta a estas cosas que hoy ocurren, ¿no?, quién sabe en qué va a terminar todo esto, querido Vicente. Compañeros, buenos días. Los saludo a todos afectuosamente. Gracias, Gela. Déjenme saludar a Toño porque se tiene que ir a lanzar su transmisión con Toño Ruiz. Toño, pues sé que también vas a Los Ángeles en estos días. Sí, Vicente, ahí vamos a estar contigo. Me da mucho gusto haberme enterado hace ratitito que lo mencionabas aquí en Sin Censura, que vas a estar por allá. Yo el miércoles tengo una cita muy, muy importante con una señora que me pidió que la acompañara a su cita en la Corte de Inmigración aquí en Kansas City, pero saliendo de la Corte, tomo un avión y nos vemos el miércoles en la tarde y noche allá en Los Ángeles. Ahí vamos a estar apoyando a la comunidad. Quiero también saludar a todo este hermoso panel de amigos y amigas y por supuesto al público consentidor de Sin Censura, el que extraño tanto. Y quiero decirte a ti, Vicente, y al público que también tenemos que mantener el optimismo. Este es un país de leyes y habrá reparaciones, Vicente. Habrá reparaciones como las que hubo para tu familia luego del abuso que sufrió tu abuelita al ser deportada a pesar de ser ciudadana estadounidense nacida en los Estados Unidos. Tendrá que haber reparaciones después de que termine este maldito, porque esa es la palabra, este maldito gobierno. Yo quiero decirte también que en unos momentos más allá con Toño Ruiz nos vamos a enlazar hasta Los Ángeles con dos importantes corresponsales, con líderes activistas. Han estado, de hecho, deteniendo a líderes activistas para que, bueno, pues nos informen desde el lugar de los hechos lo que está pasando en estos momentos. Vamos a hablar también de la controversia sobre las banderas mexicanas que tanto les arden en el sisirisco a los nazis. Vamos a mostrar evidencia de cómo es que el LAPD colaboró desde el principio, pero desde el principio, Vicente, queridos compañeros, querido público consentidor, con el ICE. Además, hay un video, una toma aérea de cómo oficiales de LAPD a caballo y a pie le ponen una madriza horrible a un manifestante que, debido a la ultraviolencia en la que incurren, ponen a la golpiza a Rodney King en los años 90 como un juego de niños. No lo podemos mostrar, pero vamos a platicar de esto. También vamos a mostrar estos paisanos enfrentando con argumentos muy duros a agentes del ICE, evidentemente latinos, así como afroamericanos enfrentando oficiales de su propio grupo étnico. Otra oportunidad que tenemos de unir a nuestras comunidades. También ahí están, Vicente, los infantes de Marina,
que se están oponiendo a que los desplieguen para reprimir con absoluta violencia a los manifestantes. Uno de ellos declara que es una locura, pues ellos están entrenados para matar y destruir. Esa es una de las hasta en las películas sale. Y, por supuesto, estas son situaciones en Los Ángeles que han sido verdaderamente una provocación, como te decía Nacho hace rato, y como lo exhibía la presidenta Claudia Sheinbaum. No caiga en provocaciones, no caiga en la violencia. Ahí vamos a estar con usted, con la Constitución en la mano. Me da mucho gusto, Vicente, te mando un abrazo, te quiero mucho. Quiero mucho este panel que tienes aquí tan padre, al público consentidor. Nos vemos en cuestión de minutos ahí con Toño Ruiz. Con Toño Ruiz, el canal del buen Toñito, para que siga la información con justicia y con verdad. Gracias, Toño, y nos vemos obviamente en estos días en Los Ángeles, para que vea que no estamos exagerando y no estamos locos. Estas imágenes le dan la vuelta al mundo. O sea, es una turista chilena que es arrestada en el Merequetengue por ICE y dejan sola a su hija allá en Nueva York, de 12 años de edad, sola. Es una locura lo que está pasando. A ver, Ceci, échalo. Por favor, me está pidiendo mucho. No, my son, please. Con la cresta, mi hija. This is her daughter. Y este señor les dice, disculpen oficiales, esta es su hija, y les vale una reverenda chingada. Por eso es tan importante lo que podamos tejer desde México también, querido Manuel Aranda. Te mando un abrazo, carnalito, y una gran disculpa porque te tengo muy olvidado. Discúlpame, Manuel Aranda. La amistad se demuestra, no se dice. Mi querido Eso, Manuel, chingón. Qué bueno, discúlpame, hermanito. Oye, por cierto, también el compromiso no solamente se cacarea, sino se demuestra. Y ahora es cuando desde las redes de Morena, porque no podemos esperar gran cosa del PRI o del PAN, desde las redes de Morena también se tiene que hacer presente la raza para apoyar en momentos así como estos pues de gran tensión. Te mando un abrazo, Manuel. Gracias, hermano, igualmente, igual para todos los compañeros en la mesa. Híjole, Vicente, esta última escena, especialmente esta última escena, apenas es la segunda vez que la veo, pero verdaderamente conmociona. Es terrible ver cómo separa a una madre de una niña menor de edad, de, no sé, 11, 12 años, simplemente no importándoles. Estaba leyendo, Vicente, y seguramente, bueno, es algo que obviamente se vio en la transmisión por la mañana de Sin Censura respecto de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de cómo el gobierno está observando, el gobierno mexicano está observando y cuál es su posicionamiento respecto de los sucesos que se están dando, muy en especial en Los Ángeles, digamos que del viernes para acá. Y hay una parte en la que menciona la presidenta, dice: el gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Y ya después menciona cómo no estamos de acuerdo con las acciones violentas en Asia, las protestas por parte principalmente, sí, de la comunidad mexicana migrante, de todo tipo, desde la indocumentada, los residentes y por supuesto los ciudadanos, los nacidos ahí,
Vicente, por ahí mandé un video con nuestra querida Ceci, a ver si hay posibilidad de que lo pudiéramos ver. Es un video de Luis, un representante por el Distrito 46 del Congreso de California, es Luis Lu Correa, en el que menciona, entre otras cosas, precisamente lo que la presidenta Sheinbaum está consignando. Los sucesos, de entrada menciona él, que los sucesos que están aconteciendo tienen precisamente que ser tienen que ser mostrados a la opinión pública para que no queden desapercibidos, que no sea algo que quede oculto, sobre todo por los grandes medios de comunicación, o que no sea manipulado para hacer ver como que hay una comunidad migrante violenta, una comunidad migrante que merece ese tipo de trato, que no es así evidentemente, sino que es una comunidad migrante que está saliendo a las calles a protestar, a defender a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus familiares, sobre todo los que están en desventaja en términos de su calidad migratoria, lo cual yo aplaudo realmente, porque eso habla de que todavía hay esperanza en un mundo en el que estamos viendo cómo hay un genocidio en Palestina, y la gran mayoría del mundo no dice nada, se quedan callados, no opinan, no consignan, no condenan, y estoy hablando principalmente de los gobiernos. Por lo menos, bueno, aquí estamos viendo que hay gente que sí se preocupa realmente y toma acción. No es que uno apruebe, porque no debería de ser así. Desafortunadamente es una consecuencia el hecho de que ante las acciones absolutamente terroristas, absolutamente ilegales por parte de las autoridades, tanto de LAPD como de migración, porque están deteniendo en muchos casos a personas, agentes que ni siquiera están identificados, que no están, no traen una placa, que llevan vehículos como en el que subieron a esta mujer, vehículos que no tienen un solo letrero que diga que son de la policía, son vehículos particulares, que no les leen sus derechos, que no les dicen por qué los están deteniendo y no les presentan una orden de por qué los están deteniendo tampoco. Eso hace que las detenciones sean absolutamente ilegales y totalmente fuera del debido proceso, tal y como la presidenta Claudia Sheinbaum lo está consignando. En ese sentido, Vicente, es cuando nuestras autoridades a nivel federal principalmente deben de hacer valer este tipo de argumentos y de recursos para solicitar muy respetuosa, sí, pero también de manera muy firme, como ya lo consignó la presidenta Sheinbaum, el hecho de que se respeten los derechos humanos de los mexicanos, de los migrantes en general, independientemente de si tienen o no alguna orden de deportación o de la situación que sea, se tienen que respetar sus derechos fundamentales. Tenemos que considerar lo que han logrado la economía, para la economía de California, la gran comunidad mexicana, la gran comunidad migrante, colocándola o contribuyendo muy fuertemente, dicho por el mismo congresista demócrata Luis Lu Correa. Esta comunidad migrante es la que ha logrado posicionar a California como la cuarta economía mundial. El condado de Orange es el que tiene el mayor número de Dreamers en todos los Estados Unidos. Estamos hablando de jóvenes que han crecido en la Unión Americana después de que fueron llevados desde muy pequeños, la gran mayoría de ellos, sin haber sido consultados, pero que se asimilaron al estilo de vida americano, se dedicaron a estudiar. Todos ellos son jóvenes universitarios que tienen mucho que aportar a su país y que no lo pueden hacer porque los mantienen todavía en las sombras, en un esquema que, si bien medio se le ha dejado un poquito al margen del acoso que normalmente tenía Trump, pero tampoco se les está dando una solución. Entonces, Manuel, estoy viendo que el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez,
ha publicado a través de su red consular, México ha activado de inmediato mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Y ponen 2 números de teléfono, uno del área de Los Ángeles, 213-219-0175, repito, área 213-219-0175, y si recuerdo bien, el otro es del área de Tucson, en donde estaría el centro de atención del gobierno mexicano, es el 520-623-7874, 520-623-7874. Y quiero también decir que se está tejiendo una red como se puede, con lo que se tiene entre los mismos migrantes. Para eso sí también somos buenos, mi querido Manuel. Me acaba de mandar un amigo, no voy a dar su nombre por seguridad, que me dice que se reporta la presencia de ICE en el Home Depot de Huntington Park, una comunidad mayoritariamente hispana, Huntington Park. Le mando un saludo a la gente de Huntington Park y le aviso que hay este reporte de ICE en el Home Depot de Huntington Park y en el Home Depot en Whittier, otra zona muy hispana, muy mexicana. También se habla de que habría operativos en el condado de San Bernardino, así que la gente de Adelanto, de Apple Valley, de Barstow, de Big Bear Lake, de Chino Hills, de Colton, de Fontana, de Grand Terrace, de Hesperia, de Highland, de Loma Linda, de Montclair, de Needless, de Ontario, de Rancho Cucamonga, de Redlands, de Rialto, de San Bernardino, la ciudad, como el condado, de 29 Palms, de Upland, de Victorville, de Yucaipa y de Yucca Valley, pues que tomen sus precauciones. Esto va sin el afán de que cunda el pánico, sino que pues vale más prevenir que lamentar, y le agradezco mucho a mi amigo que me está mandando esto que circula precisamente, no solamente en redes sociales, sino a través de WhatsApp. Mi querido Manuel, disculpa por la interrupción, cerremos con tu comentario. Sí, Vicente, bueno, de decir nada más a lo que se refería el representante Luis Lu Correa, ya lo consignaba, el motor de que California esté constituido como la 4ª economía mundial es debido al desarrollo incluso también tecnológico en Silicon Valley, al tema de tantos dreamers que son puros profesionistas universitarios productivos, todos ellos parte de este programa Dreamer, concentradas el mayor grupo de ellos de todo Estados Unidos tan solo en el condado de Orange. Y otro ejemplo más es que el sector agrícola de los Estados Unidos, el sector agrícola más grande de todos los Estados Unidos, está ubicado también en California y también es parte de ese motor de la economía estadounidense, pero principalmente de la economía californiana. Todo esto es gracias a los migrantes mexicanos. ¿Por qué ICE no está actuando en los campos agrícolas, donde podría con mucho mayor facilidad e impunidad estar deteniendo? Y no estoy dando ideas, porque estoy seguro de que se les ha ocurrido cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué están actuando en las ciudades? ¿Por qué están actuando de una manera tan provocativa hacia la gran comunidad migrante, sabiendo que van a salir a las calles como lo están haciendo, Vicente? Ya lo consignaba de alguna manera nuestro querido amigo Manuel Alejandro Robles, y coincido totalmente con él. Es una de las opiniones que hemos estado dando desde el día de ayer. Es un hecho que todos estos mega operativos para apenas 40 y tantos detenidos, que bueno que no son más, no estoy diciendo que uno que fuera es mucho, 40 y tantos son muchos, pero al mismo tiempo el número de 40 y fracción o 70 que pudieran ser ya eventualmente, no es un número que marque como lo quería hacer Trump en el sentido de deportaciones masivas. Yo lo veo más como una provocación y como una manera efectivamente de estar asustando y aterrorizando en términos generales a la comunidad migrante, para mantener en las sombras, para desincentivar la migración y
para seguir alimentando el odio y el estarle, entre comillas, cumpliendo a todo el voto duro de Donald Trump, a ese voto ultraconservador, racista, xenófobo, que es el que lo colocó en la presidencia de los Estados Unidos. Debemos de tener, sí, la cabeza muy, muy fría, el corazón caliente, pero la cabeza muy fría para las acciones que se vayan a tomar en cuenta. Y concluyendo ya nada más, Vicente, estamos todos los estados, todas las entidades del país a través de cada una de las oficinas que llevan a cabo el tema migrante o que coordinan el tema migrante, desde direcciones generales hasta secretarías en algunos casos, para hacer la difusión masiva de otro tema también muy importante que es de interés para la comunidad migrante mexicana, que es el combatir el 3.5% de impuesto a las remesas. Así es que, por favor, a la gente que esté atenta para que como comunidad mexicana en los Estados Unidos se atienda la sugerencia de enviar cartas solicitando que esto no suceda y al mismo tiempo, ¿por qué no ahora con esto condenar estos hechos y escribirle a los representantes, sobre todo del estado de California, para que tomen cartas al respecto, mi querido Vicente? Gracias, Manuel. Escuchamos al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también posicionarse sobre esta situación. De la misma forma, una convocatoria a las y los poblanos que sean abogadas y abogados que quieran participar con nosotros. Nos encargaríamos de darles pasajes y alimentación, hospedaje, para que se integren a este grupo que estaremos enviando esta misma semana y que se sumarían a los trabajos consulares y diplomáticos que se están realizando en Los Ángeles. De la misma forma, estaremos preparando otro equipo de abogados especialistas para la zona de Nueva York y New Jersey, para que de la misma forma, frente a este tipo de hostilidades unilaterales, tengamos un equipo de abogados competente y dispuesto a defender a nuestros hermanos migrantes. Así es que, secretario de Gobernación, hoy no me acompaña la gira que tenemos en Chignahuapan ni en Jicotepec, para que junto con el coordinador de gabinete armen de inmediato este grupo de abogados y abogadas para que salgan entre martes y miércoles a la Casa de Representación en Los Ángeles y la siguiente semana armemos otro grupo para que se tenga previsto alguna estrategia de defensa en la zona de Nueva York y en la zona de Pasay. De reconocerse este esfuerzo que anuncia el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así deberían de anunciarse otros esfuerzos en diferentes estados por parte de los gobernadores. Me dicen por ahí que están cortando la transmisión. Pues no sé, con razón veo caer los números, les ofrezco una disculpa, nosotros no tenemos que ver. John Aventaño dice, Vicente, están cortando la transmisión, no sé en dónde, no me sorprendería tampoco. Por eso le agradezco a todas las personas que nos están ayudando con los likes. Denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba, son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Gracias a quienes nos envían su apoyo económico. Les aseguro que cada dólar, cada peso, cada euro que ustedes envíen con sus superchats o con sus transferencias, sus depósitos, los usaremos precisamente para la cobertura que tenemos que hacer desde el lugar de la noticia. Mi querido Molay Maza Ontiveros, voy con tu perspectiva, tus opiniones, tus comentarios. Le agradezco la paciencia a todos. Espero que me entiendan porque es una avalancha de información, de contenido y en la medida en que puedan se quedan o vamos saliendo y entrando como así les permita su agenda y la vida. Mi querido Molay. Pues muy buenos días, camaradas. Me adhiero al comentario con el que iniciaste la mesa, Vicente. Debería haber más compañeras mujeres acá. Si es necesario ceder el espacio para que entre otra compañera, pues me acaba de decir Ceci que se invitó a Antares Vázquez a la Torre, a la diputada, se invitó a la doctora Leticia Calderón Chelius.
Si pueden, llegan, si no pueden, se complica, pero bueno, Sí, nada sí, más para que sepan totalmente. que se están haciendo los esfuerzos. Eso, mero, así debe ser. Muchas gracias. Sí, lo rescato porque tú mismo lo apreciaste y dije, mira qué bien. Y lo otro es, pues, todas las compañeras, compañeros que han comentado antes que yo, estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Me veo con satisfacción que en el análisis que se está haciendo se pone el acento en la actitud del gobierno de Donald Trump y no en las imágenes de la violencia supuesta que se ha dado en las calles. Y le digo violencia supuesta porque no, la violencia es la que viene del Estado encabezado por Donald Trump, pero que es una violencia estructural que tiene décadas y que no se da solo con Donald Trump, ¿no? Sino que es una política anti-inmigrante de Estados Unidos que se conecta con su tradición racista y con su tradición imperialista y con su tradición colonialista. Lo que estamos viendo es una actitud que acelera la agresividad a partir de la llegada de Trump, pero que ya formaba parte del ADN del sistema político y del sistema jurídico y del sistema cultural del imperialismo norteamericano. Y que está en decadencia y en esa decadencia uno de sus síntomas pues es el ascenso de esta ultraderecha nacional populista, ¿no? Que no concibe a los seres humanos fuera de su fenotipo racial. Y ese es el asunto. El llamado que hace nuestra presidenta, claro que lo hace con la Constitución en la mano, con la Carta de los Derechos Humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos en la mano y con todo el andamiaje de principios y de institucionalidad que a nivel internacional se ha dado para que no pasen estas atrocidades. Sin embargo, es la obligación del gobierno de México hacerlo así. El Senado hizo lo propio desde ayer, ¿no? Pero hay que entender que para Donald Trump los migrantes no son seres humanos. Hay que entenderlo porque de esa forma vamos a entender qué pasos se está dando y por qué. Ellos la dignidad humana no la entienden, ¿no? Para el aceleracionismo de los libertarianos anarcocapitalistas, que es el ala que ya se está separando, que estaba encabezada o representada por Elon Musk, y para los nacionalpopulistas de ultraderecha, encabezados por Donald Trump, Elon Musk de un lado, Donald Trump del otro, ¿no? Los seres humanos desde esas dos ramas de la ultraderecha, de esas dos ramas del fascismo posmoderno, el ser humano no es un ser con dignidad. Para ellos el ser humano es un ser de consumo, es un cliente, en el mejor de los casos es un cliente, un consumidor. Y su familia, los entes biológicos que les rodean, tampoco son sujetos de dignidad, sino son entidades individuales que tienen valor en sí mismos en función del papel económico que juegan en la estructuración de sus sociedades y de sus etnias oligárquicas, que también los oligarcas se organizan por etnias. Entonces, hacia abajo ellos no ven seres humanos, no ven sujetos de dignidad, no ven sujetos de derecho. Lo que ven son vendedores de fuerza de trabajo, clase trabajadora que debe ser explotable y a la que se le debe extraer la mayor cantidad de plusvalor, la mayor cantidad de trabajo no pagado para acumular mayores cantidades de capital, ¿no? Y agilizar los mercados y concentrar mayor riqueza. Entonces, lo que decían Gela, lo que decía Ricardo, lo que decía el compañero que me antecedió, justamente se engarza en esa noción de cómo están pasando las cosas, ¿no? El criminalizar a partir de la racialización de la mayor cantidad de trabajadores con papeles y sin papeles, ¿no? De los trabajadores más capaces, de los trabajadores más productivos, de los trabajadores más eficientes, criminalizarlos, perseguirlos, a partir de la racialización, a partir de la deshumanización, es desaparecer sus derechos para convertirlos en una fuerza de trabajo casi gratuita. Molay, y en una noticia de último minuto, llegando a la Casa Blanca, Donald Trump avala la posibilidad de que se arreste al gobernador en funciones de California, Gavin Newsom. Más
autoritario que eso, ya no se puede. Donald Trump dice que avala, que sí lo haría si fuera él Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump. Ojo con lo que está pasando. Por supuesto. Pero fíjate, esa es parte de la crisis del sistema interno de Estados Unidos, ¿no? Por un lado tienes toda esta persecución, esta deshumanización, racialización y violación de los derechos humanos de manera sistemática, que eso califica ya como terror de Estado, ¿no? Eso es terror de Estado, ¿no? Y claro que es en el marco de un Estado que tiene procesos electivos para poner a sus gobiernos, pero eso no es democracia. Tiene procesos electorales, procesos electivos, pero no hay una participación permanente, constante, directa del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, el sistema político en Estados Unidos no es una democracia, es una oligarquía plutocrática, ¿sí? Que se cambia de lugares, unos ricos por otros ricos, ¿no? Unos administradores del Estado que a la vuelta es un administrador del conjunto del capital y un protector de la propiedad privada y la maximización de las ganancias. Entonces cambian cierto determinado tiempo de administrador a partir de procesos electivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya una democracia. Y entonces ya eso ya te da un dejo de autoritarismo que se maximiza cuando llega un administrador que está chalado de la cabeza, que es un acumulador de riqueza compulsivo y que es un violador y que es un pederasta, que ya está documentado eso, y ese estado que ya es autoritario le da un giro más y lo convierte en un estado totalitario, ¿no? Y del autoritarismo al totalitarismo, con el terror de Estado que se está ejerciendo, con la propaganda racista, con la propaganda belicista, con los contactos que tiene con países, con estados, con entidades que están ejerciendo genocidio, por ejemplo el caso de Israel en Palestina, eso ya califica como fascismo, ¿no? Porque además todo eso se hace en interés del gran capital, que es una característica fundamental, ¿no? Pero tiene crisis internas, por supuesto, ¿no? Porque no todos los grupos ni todos los bloques que conforman el sistema norteamericano pues son homogéneos, ¿no? Tienen diferentes vínculos con procesos democratizadores, como la movilización de los afrodescendientes, con el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo es fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y tiene sus resortes de contacto con el Partido Demócrata, ¿no? Esto de los estados santuario que protegían a los migrantes, pues es una piedra en el zapato de este sistema de terror de Estado y pues se da un golpe autoritario y califica como un golpe de Estado interno arrestar a un gobernador electo que se opone a políticas que son ilegales, porque además todo esto que se está haciendo es ilegal, pero que el precedente de la ilegalidad y la impunidad con la que actúa Donald Trump es el genocidio en Palestina. Es la forma en que a nivel internacional se ha destruido el marco legal, se ha destruido el sistema de la comunidad internacional, se le ha quitado todo aval y toda capacidad de funcionamiento real a todo el marco institucional internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de que una entidad colonial puede llevar a cabo un genocidio sin tener ningún tipo de sanción por parte de la comunidad internacional, aunque de parte de los organismos internacionales de justicia, como la Corte Internacional de Justicia, aunque haya una orden de aprehensión, aunque haya sanciones, aunque haya un proceso que demuestra que se está cometiendo un genocidio de manera institucional y científica demostrado, aún así los estados que rodean al régimen sionista, todos los estados, incluyendo al nuestro, no hacen nada para frenar el genocidio. Entonces, esa impunidad ha permitido monstruos como Javier Milei en Argentina, que también puede cometer un fraude de manera abierta, el fraude de Libra, de las criptomonedas, y a la vuelta de la esquina lo exoneran. Donald Trump es un criminal que está juzgado y está gobernando ese país. Entonces, el marco legal voló por los aires. Se requiere movilización del pueblo, se requiere construir redes de solidaridad, se requiere activar movimientos de liberación nacional internos de Estados Unidos y movimientos de solidaridad internacional alrededor de Estados Unidos. Y los pueblos en lucha también, pues a veces la lucha la llevan a momentos en la que al defender su vida los lleva a la confrontación
con el sistema de opresión. Y entonces se dan imágenes como las que hemos visto, que yo creo que es un error estigmatizarlas, ¿no? Sino, sí, claro, hay que llamar a la no violencia, hay que llamar a rescatar el marco legal, hay que llamar a la defensa de los derechos humanos, pero hay que entender qué tipo de enemigo tenemos enfrente, que es un enemigo que no nos considera seres humanos y que hay que ganar nuestro derecho como seres humanos luchando. Y luchando quiere decir arrancar derechos, confrontar y arrancar privilegios de los de arriba. Y pensar en una revolución democrática y en el derrocamiento del gobierno fascista, como lo dijo Gela Huerta, es justamente la clave política que no han tenido movimientos de masas muy poderosos anteriores en la historia y que este movimiento de masas, si crece y se desarrolla, se podría dotar de esa idea estratégica, de esa idea programática de que no es suficiente con ganar ciertos derechos y ciertas libertades. No sería suficiente si Donald Trump mañana dice, discúlpenme, me equivoqué, derechos para todos. Eso no sería suficiente porque el sistema seguiría exactamente igual. Entonces, el sistema norteamericano está rechinando y el agente de transformación son los pueblos trabajadores, las diversas comunidades trabajadoras que convergen en Estados Unidos y que por su cantidad, por su masividad y por su importancia en la producción, si se hacen de la conciencia de que ellos son tan poderosos que pueden transformar las reglas del Estado, realmente podríamos estar ante un proceso de transformación histórica en Estados Unidos, pero hay que pasar a la ofensiva. Ayer, en los últimos 3 días, hemos visto un pueblo que está combatiendo, que está defendiendo derechos. He visto comunidad venezolana y comunidad cubana que está muy molesta con su propia comunidad porque no están saliendo a la calle. He visto cómo reivindican cubanos, reivindican, en estas palabras, el pueblo de México está defendiendo los derechos humanos de todos en las calles de Los Ángeles. Ellos ven a un pueblo con la bandera de México defendiendo derechos universales, incluso dando el cuerpo, poniendo el cuerpo para hacerlo, y eso es fundamental y eso hay que apoyarlo sin oportunismo, porque luego surgen de repente también muchos oportunismos y muchos protagonismos, pero bueno, ya la historia nos irá poniendo en nuestro lugar. Recomiendo una lectura y una película, camaradas, a todo el auditorio para también entender mejor el momento que vivimos. Hay un libro en Estados Unidos de un antropólogo mexicoamericano, se llama The Land of Open Graves, Living and Dying on the Migrant Trail, ¿no? La tierra de las tumbas abiertas, viviendo y muriendo en el viaje migrante. Ese es de Jason de León. Búsquenlo, es un libro, fue un bestseller allá en Estados Unidos, sobre todo en la frontera con México. Y búsquenlo, The Land of the Open Graves, de Jason de León. Es un trabajo antropológico, es un trabajo científico muy importante, donde él demuestra cómo la política de migración de Estados Unidos, de manera sistemática desde hace décadas, es una política de exterminio de trabajadoras y trabajadores del sur, global. Y una película que es muy, muy importante, se estrenó en el 2024, se llama Civil War, Guerra Civil, del director Alex Garland, también muy, muy, muy buena. Pareciera Trump en su delirio autoritario y de acumulación de riqueza lleva a Estados Unidos hacia una situación crítica que solo la democracia y la movilización de las masas trabajadoras pueden frenar esa descomposición. Y bueno, yo voy a agregar a las recomendaciones que estás dando, no porque yo fui productor y el director. Busquen Una injusticia olvidada, este documental de hace algunos años, que fue el primero en la historia, de acuerdo a Gregory Nava y a algunos académicos estadounidenses. Me toca contar la historia de estas deportaciones masivas en la década de la Gran Depresión en Estados Unidos, y básicamente es en otro momento, en otras circunstancias, lo que estamos viendo hoy. Ahí lo pueden buscar, A Forgotten Injustice, una injusticia olvidada, en redes sociales. Esto es lo que dice el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre esto que estamos comentando. Tendrá que determinarlo la propia titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, debe ser renunciado.
pero la mayoría legislativa de la Cámara, atendiendo nuestras funciones, sí vamos a enviar un reclamo diplomático por la vía legislativa, utilizando la vía legislativa. Nota diplomática, la que enviará desde la Cámara de Diputados, dice Ricardo Monreal, el legislativo, para protestar, para posicionarse sobre esto que está ocurriendo con las redadas. Querido vampiro, ¿estás en Guanatos o estás en California? Y si estás en Los Ángeles, ¿cómo está la cosa? Pues terrible todo lo que vemos, ¿no? Un saludo a todos los compañeros, la compañera, y coincido con nuestro compañero. En realidad, mira, esto se puede ver como una pelea entre los hermanos migrantes contra las políticas de Donald Trump, pero yo creo que va mucho más allá, ¿eh? Va contra un sistema, en realidad, un sistema que pues por cientos o miles de años ha acumulado muchísimo poder, y si bien sí hay un trigger ahí, algo que desencadena estos hechos, que es la política de Donald Trump, que tiene, pues mira, la economía está muy mal, entonces ellos buscan, por un lado, como justificar estos pésimos gobiernos que han tenido, y se van con el eslabón más débil, ¿no? En realidad, esta crisis económica la han ocasionado los billonarios, pero contra ellos no se van, y se van pues para justificar esta mala política contra los más débiles, ¿no? Que es el migrante, ¿no? Y por otro lado, pues satisfacer esa base electoral del MAGA, ¿no? El Make America Great Again. Pero en el fondo, digo, yo creo que nos podríamos ir más allá, y es que los orígenes de este país, la fundación de este país, se ha dado en el despojo, la traición, el robo, la muerte. Recuerden los pueblos originarios, los indígenas de acá, pues la gran mayoría los mataron, y los poquitos que quedaron dijeron, pues háganse un lado, ¿no? Los aislaron, háganse a un lado que no los quiero ver, por favor. Entonces, después como matan a la gran mayoría, se dan cuenta que necesitan gente que haga las labores pesadas, se traen esclavos de África, eso tardaron cientos de años para poder liberarlos, eso suscitó una guerra civil. En ese entonces se venció el sistema. Luego vino la segregación racial, ya no eran esclavos, pero sin embargo, todavía estamos hablando de los 60, es algo que es vergonzosa la historia de este país. Y en esos dos ejemplos se le ha vencido ese sistema, ¿no? Hay una presión social tan grande que como el sentido humano se impone y sale ganando. En este caso, se está amenazando ese sistema, y entonces se siente amenazado y prenden todas las luces rojas. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Por eso Toño Ruiz nos dice que el APD también está cooperando, ¿no? Es parecido a lo que pasa con Palestina, ¿no? Es algo atroz, terrible, nadie lo puede dar su aprobación. Sin embargo, ¿dónde están los demócratas? ¿Dónde están? Son parte de ese sistema, ahí están las dos partes, ¿no? Si bien también tiene su lado político, en el que Donald Trump le quiere pegar al gobernador de California, porque es un gobernador demócrata, al final, este sistema tan arraigado, y nos podemos ir todavía más atrás de la formación de Estados Unidos, o sea, cómo se repartía en Medio Oriente, se repartía en Asia, se repartía en África, se repartieron en América como les dio la gana, nos han puesto las reglas como les viene en gana. Si está el liberalismo, luego se les antoja que tiene que ser el proteccionismo, regresa el neoliberalismo, les empezamos a ganar, no les gusta. ¿Cuál es la causa de la migración? Pues que van a despojar a los países sus recursos naturales, un trabajo, el mismo trabajo que haces en Colombia, México, no cuesta lo mismo que en Estados Unidos. Entonces empiezan a sacar sus fábricas a estos países para tener mano de obra muy barata, una nueva tipo de esclavitud. Eso ocasiona la migración. Ellos la ocasionan y ya no les gusta que vayan para allá. Imponen las reglas, les empezamos a ganar, porque a mí sí me ocurre, por ejemplo, sería bueno empezar a pensar de parte del gobierno mexicano, traernos a todos nuestros hermanos. Son gente trabajadora, vamos a impulsar la economía del país. Va a ser difícil, porque las mismas corporaciones no lo van a querer permitir, pero si lo hiciéramos y nos trajemos a nuestros hermanos para acá, despegamos con economía y tampoco les va a gustar.
Entonces nos estamos enfrentando contra un sistema muy poderoso, pero que no es invencible, porque ya se ha demostrado en la historia que siempre el sentido humano se puede imponer, entonces hay que apostarle por ahí y no dejar solos a nuestros hermanos migrantes. Es encabronante las escenas que estamos viendo, son inaceptables y hay que seguir luchando. Muy bien, Vampiro, agradezco que desde Los Ángeles también estés presente y opinando. Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios. Amigas, amigos, muy buenas tardes, Vicente, y a la audiencia binacional de Sin Censura, que está presenciando con estupor las acciones del gobierno de Donald Trump en este momento, que tienen paralelismos con lo que está sucediendo en Argentina, con lo que está sucediendo en Gaza también, y con lo que han expresado nuestros compañeros en el panel respecto al desprecio a la condición humana a través de algo que pudiéramos denominar un estado de excepción racializado, como lo que estamos presenciando en el ataque a los migrantes y en general a los hispanos en Estados Unidos y particularmente en Los Ángeles. Este estado de excepción racializado, Vicente, que tiene la condición del desprecio humano, como lo explicaba el maestro Molay hace unos instantes, tiene una consideración que no tenía en épocas anteriores o que si las tuvo, ahora viene en una transformación tecnofascista. No solamente estaríamos hablando del fascismo, sino estaríamos hablando de la suplantación de la mano de obra por robots, por tecnología, y esto es algo en lo que ampara estos proyectos de cara al futuro en materia de producción y relevo de la fuerza laboral. El momento tiene implicaciones también en un sentido de la transformación de la perspectiva de las luchas históricas. Me hace recordar en gran medida varios capítulos, aprovechando lo que dijo el Vampiro también, sobre la guerra civil, sobre el segregacionismo, de otras luchas que se han dado, del proletariado incluso, contra las fuerzas opresoras imperiales, y uno de ellos muy ejemplificador para mí fue la Comuna de París en 1871. Esa acción de las clases populares que se enfrentaron al poder hegemónico que había destruido la democracia para imponer la Tercera República Francesa en ese momento en particular de la historia. Significó una derrota interna de Napoleón III, después de que había venido también de la derrota en la guerra franco-prusiana. De allí la importancia que tiene en este momento no solamente ver la perspectiva de la lucha interna dentro de los Estados Unidos, sino también de este momento en el que Donald Trump trata de establecer condiciones planetarias de producción y de relaciones económicas con el mundo. De tal suerte que no la tiene fácil, como tampoco Napoleón la tuvo fácil contra los prusianos, hoy los alemanes, después de esa integración que se fue dando al paso del tiempo, y en el caso particular contra China de Xi Jinping, porque tiene una fuerte oposición en este momento. Sin embargo, el tecnofascismo, que además es cripto defraudador y también lo es pederasta, y también lo es devastador del sur global, ha puesto enclaves, como sucede en este momento en Argentina, donde sucede exactamente lo mismo. El ataque contra su propia población, el ataque que se está dando en el sur global y particularmente en este país de Milei, contra los jubilados, contra las personas que tienen otra ideología. Entonces hay problemas que tienen características parecidas en esa transversalidad anglosionista que se está tratando de imponer con su estrategia fascista en el mundo, y que hoy también pues podemos ver que en la madrugada fue detenido un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, donde iba una activista sueca muy famosa. Bueno, ¿qué ha sucedido también dentro del marco histórico que nos puede ayudar a referenciar todo esto? Hay una disrupción y también hay una clara oposición a las políticas
antiinmigrantes y a las políticas antihumanas y en la defensa de los derechos humanos en el mundo, porque está causando gran estupor, no solamente a los mexicanos o a los hispanos lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino al resto de la humanidad también, que se puede unir de manera colectiva en una crítica hacia este tipo de acciones destructivas. Estados Unidos fue un foco muy explosivo en la década de los años 60 en la lucha por los derechos civiles y por la dignidad humana. Yo recuerdo haber estado justamente en Los Ángeles hace 20 años, en 2005, el día en el que murió tristemente, lamentablemente para la humanidad, Rosa Parks, y ver cómo la comunidad expresaba su dolor, su tristeza por esta mujer que fue un ejemplo de la lucha por la dignidad de los afrodescendientes y que también lo significó para el mundo, porque Rosa Parks, al igual que Martin Luther King o Malcolm X, trascendieron su propio espacio sociopolítico y cultural. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A la necesidad de transformar las oposiciones, no solamente mediante la condición reactiva que estamos viendo en este momento, sino tiene que ser una transformación hacia fuerzas afirmativas. Pero para consolidar fuerzas afirmativas en el medio de escenarios de opresión, se requiere también del trabajo internacional y de la relación política, social, económica y cultural que tejen Los Ángeles y en general el estado de California, fundamentalmente con México y con otras naciones latinoamericanas, pero fundamentalmente con México. Por eso es de celebrarse y de enfatizar la acción del gobierno de Puebla de mandar y de promover el envío de abogados hacia Estados Unidos, porque Puebla es un estado binacional, pero también Michoacán es un estado binacional, Oaxaca es un estado binacional, Zacatecas es un estado binacional, Guanajuato también es un estado binacional, el Estado de México es binacional y como lo digo, Puebla también es un estado binacional. Entonces tiene que haber todo un acompañamiento, un tutelaje desde el punto de vista jurídico en la defensa de los connacionales que en este momento están sintiendo las fuerzas opresoras, tanto de ICE y posiblemente de la Marina, que llegaría también a ejercer, de acuerdo con Trump, acciones ya no intimidatorias, sino acciones en un nivel bélico que pudieran tristemente desgarrar la condición de tensión que se mantiene en este momento y llevarnos a escenarios de crímenes de Estado, que es algo que se debe de impedir por parte de las autoridades en California, en Los Ángeles y en el resto de los condados en Estados Unidos. Entonces, el momento es crítico, la tensión es muy fuerte. Hay una imagen que incluso la postea Elon Musk, donde están arriba de su taxi automatizado, guiado por GPS y robotizado, en donde aparece una persona que no se le puede ver la identidad con la bandera de México y él dice que eso no está bien. Y bueno, eso no está bien, pero en la primavera de Praga debemos de recordar que sobre un tanque soviético hay una fotografía de Kudelka muy trascendente de este gran fotógrafo en donde se erige, se levanta una bandera que representa a la oposición contra el sistema opresor soviético en aquel evento trascendente de la primavera de Praga. Y eso ha quedado para la historia. Necesitamos entender frente a qué nos estamos enfrentando, qué confronta el escenario del fascismo desde las cúpulas políticas y tecnofascismo, desde las cúpulas políticas, económicas y tecnológicas en este momento contra la humanidad. Hay que plantearlo directamente, no es contra los mexicanos, sí, pero es contra la humanidad. Y específicamente deberíamos de acercarnos a los libros que nos pudieran también guiar y a los políticos guiar también en el escenario que estamos presenciando, hacia una nueva guerra civil mundial. Sabemos que existen las guerras, pero estamos viendo en el caso muy concreto guerra civil
focalizadas, pero que se están extendiendo por el mundo. Este libro es de Mauricio Lazzarato. Y de Rob Riemen, para combatir esta era que tiene que ver con el fascismo. Yo creo que pudiera abonar muchas cosas, querido Vicente, amigos, no quiero quitarle el tiempo a los demás, pero ser muy enfático que desde aquel escenario, cuando una persona, creo que era un carpintero, estaba probando una videocámara en formato VHS una noche, que no era lo propio para grabar el escenario de Rodney King, no ha habido otro momento tan dramático, y particularmente en California y en Los Ángeles, como este momento. Hago un comparativo entre lo que desató prácticamente una guerra civil dentro de los Estados Unidos y la fuerza de oposición reactiva, que debería de convertirse en una fuerza afirmativa internacional en la defensa de los derechos humanos. ¿Les parece en un par de minutos para comentarios finales de todos, mi querido Ricardo Sevilla? Querido Vicente, público memorioso, estoy escuchando con muchísima atención y delectación lo que se está comentando en esta mesa rica. Me gusta esta comparación que hace y todo este recorrido que hace Daniel Marmolejo. Habla de la primavera de Praga, ese periodo de liberalización política y protesta masiva en Checoslovaquia, pero con un componente distinto, porque allá estaban tratando de liberarse siendo un Estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede en Estados Unidos es en un país que no es socialista, es en un país que es capitalista, que es neoliberal, y ese hace el componente un poco o un mucho distinto. Me gusta también esta palabra de Daniel Marmolejo: el mundo está viendo con estupor. Ese estupor es la palabra correcta, con pasmo, con asombro, con estupefacción y desconcierto lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Y pues yo quiero cerrar diciendo en este par de minutos que en un mundo justamente donde la retórica antiinmigrante lamentablemente está ganando terreno a pasos agigantados, me parece fundamental desmantelar todos esos terribles mitos y exponer todos estos atropellos que están padeciendo nuestros connacionales, nuestros compatriotas, los migrantes en Estados Unidos. No podemos negar que existe esa narrativa dominante. Ahí está una narrativa antiinmigrante que está siendo impulsada, sí, por los sectores políticos, pero ayudada funestamente por los medios de comunicación conservadores, que está pintando desde hace muchos años a la comunidad migrante como una amenaza, como una parvada de criminales, como una carga, o en el peor de los casos, como un factor irrelevante para las economías receptoras, la economía receptora en este caso Estados Unidos. Sin embargo, esta visión no es solamente terriblemente errónea, sino peligrosísima, y es una falacia que ignora la columna vertebral los migrantes son columna vertebral en la economía de Estados Unidos. Más allá de la polarización narrativa, lo cierto es que detrás de todo este escenario hay una enorme contribución de los migrantes, que los comentócratas racistas han elegido ignorar, distorsionar, para perpetuar estas agendas del miedo, estas agendas del control. Algo debe quedarnos claro: la política migratoria en Estados Unidos se maneja como un arma de control social a través del miedo, a través de la incertidumbre, que es lo que vemos. Esto no es un episodio fortuito, es un acto deliberado de deshumanización que ya está teniendo consecuencias devastadoras, tanto para los migrantes como para la propia sociedad estadounidense en su conjunto. Insisto, las redadas, la retórica del miedo, la deshumanización mediática no son accidentales, son herramientas, armas de control que buscan mantener a una población vulnerable en la sombra, haciendo aportaciones más explotables. Así que, pues bueno, yo creo que como sociedad
sociedad global, ya no vamos a decir la sociedad mexicana, sino como la sociedad global, hay que dejar la ignorancia, hay que dejar los prejuicios, debemos reconocer la importancia capital de todas las comunidades migrantes, por supuesto, y desde luego, principalmente la mexicana, pero de todas las comunidades, porque su contribución en la economía mundial está a ojos vistas, y pues este deseo de una vida mejor me parece a mí laudable, me parece a mí respetable, pero el terror, la negación que están sembrando estos personajes, a la postre van a ser un sabotaje, autosabotaje económico y social para Estados Unidos. Dicho en términos menos escogidos, se están dando un balazo en el propio pie. Saludos a toda la mesa, querido Vicente, permanezco atento a la información, voy a hacer otras labores informativas, pero les dejo un gran abrazo y síganme en mis redes sociales, usted ya las conoce, y permanezco atento a la información. Les mando un fuerte abrazo. Claro que sí, gracias, querido Ricardo Sevilla. Atentos al podcast de los datos duros. Gela Huerta. Pues yo seriamente, después de haber escuchado estas muy interesantes y interesante e importante análisis de todos, Vicente, un poco concluiría pensando y preguntándonos de manera colectiva qué es lo que como mexicanos y como humanidad podemos realmente hacer y empezar a pensar para organizar de alguna manera y orientarnos, ¿no? Todos los ciudadanos del mundo, no solo los ciudadanos mexicanos, ciertamente es importante a una organización local, pero ¿qué tanto podemos desde lo local y ahora con el uso de tanta tecnología, las redes, etcétera, realmente tratar de orientar nuestra fuerza conjuntada con otras fuerzas del mundo para que una rebelión grande, mundial, ¿no? Se pueda ir organizando? Citaba Marmolejo a esta muchacha Greta Thunberg, ¿no? Que está ahí en un barco tratando de llegar a Gaza con ayuda, y me parece que esa heroica figura, ¿no? De una joven intentando romper este brutal cerco también informativo contra el genocidio en Gaza, tiene que ser un ejemplo mundial para todos, y que desde nuestras propias trincheras, de alguna manera, yo ahora mismo estaba preguntándome y pensando que desde un movimiento local como lo que nos estamos haciendo, mexicano, ¿no? Para mejorar o defender las condiciones en las que se implementa esta cuarta transformación de la vida pública nacional. ¿Cómo es que desde aquí también nosotros podemos hacer algo para contribuir y para ayudar a la causa migrante, ciertamente aquí en Los Ángeles o allá en Los Ángeles, pero a la causa palestina y a otras muchas que la humanidad nos pone enfrente? Y yo creo que es el momento de unirnos, de pensar, de dejar solo la demagogia esta de reclamo, de decir qué mal lo que está pasando, y de tratar de pensar en un colectivo inteligente. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más estrategias de comunicación, de movilización y de organización podemos pensar todos en este mundo para manifestar también que hay por lo menos la mitad de la humanidad, si no es que más, que no estamos de acuerdo con la imposición de este formato de Estado tecnofascista o neofascista, como sea, que está tratando de apoderarse de todo el mundo? Así que pues por ahí yo lo dejo y lo estaré repensando. Estaba viendo ahora que en el libro que recomienda Marmolejo hay un capítulo que se llama ¿Qué hacer? Y creo que discutir y platicar de eso de pronto puede ser también muy útil para todos los que estamos interesados en que las cosas cambien. Por supuesto, en lo nacional mejoren, pero en lo internacional también tener un papel activo en todos estos procesos. Y ese es así como yo quisiera también, y brevemente, nada más decir que si los migrantes que ahora nos están viendo piensan
que nosotros, ¿no? Desde este lugar de la Organización Nacional podemos hacer algo para apoyar y ayudar en el proceso, me parece muy revolucionario, que ahora están emprendiendo los valientes migrantes y los acompañantes norteamericanos que también parece que se han solidarizado con esta importante lucha, pues que de alguna manera nos lo dejen saber y seguramente tendremos la sociedad mexicana un papel solidaria con los migrantes, un papel que podemos desempeñar si nos ayudan, nos orientan o nos dicen qué y cómo pensamos juntos, qué y cómo se puede ayudar en este proceso, querido Vicente. Compañeros, muchas gracias a todos, los saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gela. Manuel Aranda. Aquí estoy, Vicente, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, bien, bueno, nada más consignar, no sé si sea tan de último minuto, Vicente, pero parece ser que se están recrudeciendo de alguna manera este tipo de acciones ahí en Los Ángeles. Estoy leyendo que hay ya una declaración por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, asegurando que el republicano está intentando crear una crisis y no busca restablecer el orden, sino sembrar el caos ante el envío de estos 2,000 efectivos que sabemos que se enviaron al menos a California. Se está dando el tema también que tú ya bien consignaste en el sentido de una posibilidad de que se tratara de destituir al propio gobernador. Arrestarlo. O arrestarlo en un intento de destituirlo, porque seguramente sería con esa intención. Y bueno, pues nos toca hacer nuestra chamba, Vicente. A mí me toca hacerla desde el lado estatal, gubernamental, a cargo del tema de los migrantes para la protección de los hidalguenses en una primera instancia, pero como medios, como personas que estamos enfocadas en visibilizar de manera real este tipo de situaciones, pues el llamado a que no dejemos de exhibir lo que está sucediendo, que no dejemos de hacerlo mediático, no dejemos de documentarlo, no dejemos de denunciarlo, pero sobre todo pedirle también a toda nuestra audiencia, a toda la gente que siga Sin Censura, siempre tan solidaria con las causas de los mexicanos de aquí y de allá, que no dejemos de hablar de este ataque a las garantías individuales mínimas que deberían de respetarse de los migrantes mexicanos en la Unión Americana. No dejemos de consignarlo, no dejemos de publicarlo, no dejemos de señalarlo, porque si no, nos estaría pasando lo que ha sucedido en Gaza, que ante la pasividad y la terrible costumbre de voltear a otro lado, porque eso no me está pasando aquí pegadito donde yo estoy, estamos siendo cómplices y nosotros los mexicanos no podemos tener esa calidad humana. Tenemos que mostrar la mejor que tenemos, que es la que nos caracteriza. Mi querido Manuel, te mando un abrazote. Muchas gracias. Molay más Ontiveros. Pues muchas gracias, camaradas, por compartir su conocimiento, su análisis, y gracias, Vicente, por el espacio. Les comparto unas declaraciones de uno de los voceros de la derecha internacional, por si dudáramos qué idea tiene Donald Trump y toda su pandilla de lo que son los seres humanos, ¿no? Y dice Agustín Laje, ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? Los zurdos, pues, son todos los que no piensan como él, ¿no? No es posible. Ellos odian la vida, odian la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Y luego postea, el mismo tipo de la ultraderecha argentina, pero que son lacayos de Trump. Muy amigos de Jorge Verástegui, por cierto. Ustedes nos matan, dice Agustín Laje, a nosotros, fíjate. Ustedes nos roban a nosotros. Ustedes nos someten a nosotros. Algún día nos vamos a cansar de verdad. Así es como piensa la derecha, esta derecha tecnofascista, efectivamente, ensoberbecida, acumuladora, ladrona, pederasta, genocida, sionista, y tienen el control del planeta. Por eso lo están destruyendo, ¿no?
El fenómeno, bien lo dicen los compañeros, no está geográficamente aislado. Lo que está pasando en Estados Unidos, este intento reaccionario de, por un lado, de tratar de ocultar, ¿no? Tratar de ocultar los problemas internos del gobierno de Trump, particularmente sus crímenes, sus delitos, la gran cola de rata que trae él, tratar de ocultarla con una crisis de seguridad y poniendo como objeto de su rabia la clase trabajadora migrante racializada y deshumanizada. Ese intento es la fórmula Netanyahu, ¿no? Así es como Netanyahu utiliza el genocidio en Gaza para cubrir sus crisis de corrupción interna, ¿no? Entonces acelera una contradicción que existe ya en el sistema colonial del ente sionista, lo acelera desarrollando el genocidio, así Trump quiere acelerar una confrontación con el pueblo migrante que ya formaba parte de sus contradicciones y de su plan, la racialización, la expulsión, el abaratamiento de la fuerza de trabajo a partir del desconocimiento de todos los derechos humanos de la clase trabajadora migrante. Ya eso estaba como parte del plan y del sistema, pero lo acelera y lo convierte en una crisis para solventar los problemas internos, los problemas propios de sus crímenes, de su corrupción y de sus debilidades morales, ¿no? Pero está interconectado a nivel global. Entonces hay que luchar democráticamente por más democracia y por los derechos humanos. Está interconectado generacionalmente porque efectivamente lo que decía el vampiro es muy valioso. O sea, el ADN del sistema capitalista, imperialista, colonial, patriarcal y ahora tecnofascista, el ADN es la dominación y la destrucción del otro, que se inicia con la eliminación, con el exterminio de los pueblos originarios en Norteamérica, por supuesto, y la fundación de un imperio a partir del exterminio de los pueblos originarios y de la esclavitud de los pueblos negros, ¿no? Y la construcción de un capitalismo voraz a partir de ese control y de esa extracción de riqueza a partir de la explotación asalariada. Ese es el ADN del sistema global colonial, capitalista, imperialista, ¿no? Entonces ahí están engarzados la Unión Europea, están engarzados Estados Unidos, están engarzados los gobiernos reaccionarios y de derecha, que son gobiernos de ocupación de América Latina, como el gobierno de Javier Milei o como el gobierno de Noboa, y la única respuesta es la unidad de los pueblos con una bandera internacionalista, humanista, democrática y de derechos. Al fascismo se le gana arrancando derechos y ejerciendo derechos, libertades de las poblaciones, de las comunidades, de las identidades, ¿no? Ganando derechos, abriendo democracia. Esperemos, yo deseo que la lucha de nuestro pueblo, que son ciudadanos norteamericanos, son ciudadanos estadounidenses, muchos de los que se están movilizando ahorita, si bien son de familia migrante, son ciudadanos estadounidenses y tienen todo el derecho de estar allí y de luchar por democratizar y por ganar libertades allá en ese país, porque se reconozcan los derechos de las mujeres, se reconozcan los derechos de las niñas y los niños, los derechos de las comunidades afrodescendientes, los derechos de las comunidades de las disidencias sexuales y sexoafectivas, ¿no? Los derechos humanos en plenitud y que se construya una nueva democracia del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Una revolución de las conciencias como la que hemos vivido acá en México se puede lograr allá en Estados Unidos, pero vamos a acompañar todos juntos esta lucha contra el genocidio en Gaza, en contra de la guerra en Europa y en contra de la dominación, el clasismo, la exclusión, la persecución y la deshumanización de los trabajadores en Estados Unidos. Muchas gracias, camaradas. Y contra la ignorancia entre muchos mexicanos que dicen, Claro. Si tanta nostalgia tienen por México, ¿por qué no se regresan? Ay, Diosito. El que es pendejo es pendejo. Pues sí. David, ¿qué es David Páramo? ¿Por qué si extrañan tanto México no se regresan? Ojalá que ahí siga de cerca el desfile al anuncio de que se están preparando los camaradas de Morena en Nueva York para participar en el desfile de la independencia de México allá en aquella ciudad. Pero bueno, el que es pendejo, quedará para la historia de Molay Maza. Mi querido vampiro,
vamos contigo y cerramos con el querido Daniel Marmolejo. No te escucho, querido Vampi, no te escucho. Ahí está. Ahí está. Sí, mira, te decía que yo lo que percibo desde acá de Los Ángeles es mucho miedo. La gente tiene mucho miedo. Hay como castas, ¿no? El indocumentado, obviamente no se va a atrever, son la gente más bien portada y no quieren emitir opiniones porque pues, los pueden deportar muy fácil, ¿no? El residente tiene miedo de que voy a postear esto en Facebook y qué tal que me revisan las redes y también me pueden quitar la residencia porque lo han hecho. El ciudadano, ese no lo pueden deportar, pero también tiene miedo de que pues, lo pueden meter a la cárcel porque dicen, no, tú estás apoyando un movimiento terrorista, no, por lo que sea, y nadie quiere eso. Y pese a ese miedo, este tipo de protestas nunca se ven en Estados Unidos, ni mítines, ni marchas, ni siquiera mítines de apoyo a un candidato, si acaso Bernie Sanders, pero nunca se ven. Entonces, pese a todo este miedo, ver este tipo de situaciones es increíble. Aquí para hacer una protesta, porque luego queremos hacer análisis pensando como piensa el mexicano, pero hay que entender que el americano trae otro chip. Desde la escuela ellos vienen educados en la cuestión del individualismo, ¿no? Nosotros traemos la educación de la Revolución Mexicana, aunque tuvimos gobiernos priistas que todos simulaban, pero pues eran los valores que nos daban. Entonces, eso nos defendía. Aquí en Estados Unidos, si tú quieres hacer una protesta, tienes que ir a pedir un permiso. Y entonces te van a decir, ¿por dónde quiere marchar? Por tal a la avenida. Ah, ok. ¿De qué hora a qué hora? Por tal hora. Ok, pero se me va por la banqueta. ¿Contra quién vas a protestar? Contra ti. Ah, no, espérate. ¿Cómo que contra mí? Entonces, pues no, ¿cómo crees? Te me vas por la calle de atrás donde no pasa nadie. Entonces, es muy chistoso cómo funciona este país, pero entonces el mensaje que te está mandando al mundo es poderosísimo. Estos valientes que están saliendo a las calles están dejando en evidencia que aquí se está reprimiendo, que no se respetan los derechos humanos, que es con lo que se mete este país a otros países donde meten sus narices. Por eso es que están levantando todas las alarmas, ¿verdad? Entonces, pues mandarles un mensaje de solidaridad a todos los hermanos que están saliendo, toda esta gente valiente, decirles que no están solos y que no se dejen, hay que seguir. Mi querido Vampiro, dices eso mientras vemos las imágenes de miles, decenas de miles de personas comprometidas con la libertad y la justicia este fin de semana en las calles del centro de Los Ángeles. Daniel Marmolejo, cerramos. Querido Vicente, amigas, amigos de Sin Censura, compañeros del panel, ya hay escenas de brutalidad policial, las estoy recibiendo en este momento, en donde efectivos policiales se empiezan a acercar a un hombre que está tirado y le dejan caer toda la fuerza, además de policía montada que está pisoteando a este ciudadano. Y bueno, esto que nos está causando mucha indignación nos lleva necesariamente a una reflexión. ¿Y después de esto qué? Esa sería una de las preguntas fundamentales dentro de la reflexión del proceso histórico que estamos viviendo. ¿Y después de Gaza qué? ¿Resorts? ¿Y después de Argentina qué? ¿Una segunda Palestina? ¿Y después de Estados Unidos y California qué? ¿La desaparición de la fuerza laboral hispana, mexicana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca? ¿Y después qué será Miami? El retorno de los cubanos a la isla y además con toda la conflictividad de los bloqueos, con todo el control del sistema SWIFT contra Cuba, contra Venezuela, que el mundo de los robots supliendo a la humanidad y la élite que se ha definido, la cleptocracia, ¿sí? Todo este grupo de oligarcas planetarios enviando a la humanidad ¿a dónde? Estamos viendo o retomando lo que hizo el Tercer Reich en ese momento, ahora mismo. Después, ¿qué?
¿cuál va a ser el mañana de esto? Justamente cuando los partidos políticos conservadores en Alemania pensaron que tenían controlado el escenario cuando Adolf Hitler iba en ascenso y ellos creían que nada iba a pasar, ocurrió lo peor. Nosotros no podemos suponer que este camino que genera un divisionismo, un apartheid en Estados Unidos o ese estado de excepción racializado tiene un límite preciso. Afortunadamente, todavía hay un sistema democrático dentro de los Estados Unidos y hay una oposición que también pareciera un poco menguada. Pero si no se le pone un límite al tecnofascismo, si no se limita el control de las Big Tech a la libertad humana, si el sistema sigue trascendiendo de la obsolescencia programada al control de los bolsillos de todas las personas en el planeta, si la democracia no logra hacer lo suficiente en este momento, ¿hacia dónde va la humanidad? Recordemos que por democracia han llegado estos tres personajes que están encumbrados en el desprecio a lo humano: Netanyahu, Milei y Trump. Los tres tienen características de desprecio a lo humano y los tres se sienten tocados por Dios. Y si dejamos nosotros que el tecnofascismo sea dominado por una cúpula política de desquiciados, de personas patológicas que dañan el conjunto de la humanidad, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo vamos a frenar este exterminio en Gaza? ¿Cómo vamos a frenar las expulsiones de mexicanos, de hispanos en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a frenar el desprecio contra el Estado social construido por décadas en Argentina y el intento de borrar la historia? El momento es clave para construir, dentro de toda la visión retórica y de la acción reactiva que se está dando en este momento, que también causa cierta negatividad dentro del escenario de las formas de conducta humana, ¿sí? La urgencia de construir acciones afirmativas, legales, democráticas, de perspectiva social. Eso hizo la Comuna de París en 1871, que aunque duró 72 días en el poder, le dio una lección a la humanidad de derechos. Incluso es la primera reivindicación de las mujeres en el escenario de la política en el mundo. ¿Qué sucederá? Necesitamos sí llamar a la paz, pero necesitamos un consenso planetario del pensamiento y de la acción afirmativa contra el fascismo. Como sucedió en España en 1937, cuando la Liga Antifascista se confrontó no solamente contra Franco, no solamente contra Stalin, no solamente veía el ascenso de Hitler, sino también vio las deformaciones de Stalin. Ahí lo dejo para la historia, queridos amigos. Daniel Marmolejo, Ricardo Sevilla, Molay Mazo Antiveros, César López el Vampiro, querida Gela Huerta, Manuel Aranda, gracias por tomarse el tiempo de compartir con esta audiencia que seguramente allá en Estados Unidos está preocupada, asustada, algunos hasta con el Jesús en la boca, pero que sepan que nos ocupa su situación, que no están solos y que importa lo que están pasando, lo que están viviendo, sufriendo. Les mando un abrazo a todos, nos vemos muy pronto aquí. Yo creo que mañana ya los saludo desde Los Ángeles, si encontramos las formas, y pues la lucha sigue. Mucha suerte, al pendiente. Muchas gracias compañeros, compañeras. Saludos. Déjenme, Con cuidado, Vicente. gracias, muchas gracias. Déjenme saludar antes de despedir.